Paraguay sano, decía el presidente de la República, Santiago Peña, en su informe de gestión. Esta es una falacia, afirmó un médico intensivista, el doctor Diego Gamarra, quien afirma que no todos los paraguayos que llegan al servicio de salud son asistidos. De hecho, decía, 3 de cada 10 quedan fuera de la atención. Nosotros tenemos una exclusión en salud aproximadamente del 30%. 3 de cada 10 paraguayos no acceden al sistema de salud cuando están enfermos. Y esas son estadísticas que toma el propio gobierno. Estos datos omitió en su informe de gestión el presidente Santiago Peña ante el Congreso. Pese a ser datos recabados por el propio gobierno, reveló el presidente de la Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos. El gremio médico expresa su inquietud sobre la situación de los grandes hospitales que proyecta habilitar el gobierno. Sin embargo, se está olvidando de planificar la cantidad de recursos humanos suficientes para prestar dichos servicios. Han incursionado, digamos, en la construcción de nuevos hospitales, pero el temor que tenemos es que esos hospitales se conviertan en carcasas, ¿verdad? Porque realmente los hospitales que hoy están en funcionamiento están abandonados, carecen de mantenimiento, de inversión adecuada en infraestructura. Uno de los ejemplos más notorios es el Hospital Nacional. Y lo que vemos, por ejemplo, en el Hospital de Coronel Oviedo y el Hospital de Itapúa es que se generan muchos problemas respecto a la disponibilidad de recursos humanos, ¿no? Tenemos reportes, por ejemplo, de Itapúa, que estaban muy preocupados porque el gobierno tenía intención de inaugurar 25 camas de terapia intensiva pediátrica en el Hospital del Sur. Y sin embargo solamente tienen 3 intensivistas y en el llamado que habían hecho no se había presentado ningún intensivista. El director de la 7ª región sanitaria incluso admitió que la escasez de profesionales pondría en jaque el funcionamiento del Gran Hospital del Sur una vez que sea habilitado. Por más que se hayan puesto a concurso vinculaciones para las subespecialidades médicas principalmente, bueno, ellas no fueron concursadas, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, de oftalmólogos especialistas en cirugía de retina y otro tipo de cirugías oculares. Podemos hablar, por ejemplo, también en la escasez de urólogos, de cirujanos de niños. La imprevisibilidad del gobierno es alarmante para los profesionales médicos. Enfatizan que existe un despilfarro del dinero público en pagos a sanatorios por los seguros VIPs. Ahí es donde vemos que hay como una incoherencia del gobierno. Resulta ser que se invierte más en el pago de seguro médico privado desde el Estado. Se invierten anualmente este año unos 110 millones de dólares y sin embargo la inversión en infraestructura este año va a ser de 73 millones de dólares en un país que tiene problemas de infraestructura. Es decir, las prioridades al parecer pasan por otro lado. Yo hablo particularmente del pago de seguro médico privado a funcionarios estatales. El pago del Estado en ese rubro es altísimo, es de 110 millones de dólares anuales. Acá hay una situación muy importante, sí, definitivamente Paraguay necesita más hospitales y de hecho que el gobierno anuncia la concreción de 8 sumamente importantes en lugares donde más se requiere. La pregunta es qué pasa con los especialistas. Pero vamos a ver primero cuáles son esos hospitales anunciados como prioritarios para el gobierno de Santiago Peña. El Gran Hospital del Chaco en Mariscal Estigarribia está en proceso de evaluación. ¿Cuál es la particularidad que tiene el Chaco? Hay solamente unidades de salud familiar en todo el Chaco paraguayo. Es Presidente Ayes la que tiene un instituto de previsión social, pero se paga un alquiler a un servicio médico privado y muchas veces pasa que en el mes no se cumple con la cuota, termina antes el fondo, entonces los asegurados del IPS pueden ser atendidos hasta el 2021, 22. Una situación que se repite, pero es una cuestión de IPS. Volviendo al ámbito público, el Gran Hospital de Asunción, la semana pasada recibieron las ofertas
para la obra. El gran hospital del Paraguay que se construirá en Itagua, que es la reconversión del Hospital Nacional de Itagua, está en proceso como anteproyecto de infraestructura. Recordemos que el presidente había estado con su esposa, con la primera dama, y habían hecho esta promesa. Gran Hospital del Sur, su inauguración se anuncia para finales de julio de 2025. Ayer hablábamos de este hospital que tiene un poco de retraso en cuanto a las obras. El Gran Hospital General de Concepción tiene un contrato ya firmado. El Gran Hospital de Curuguatú también tiene un contrato firmado. El Gran Hospital del Norte en San Estanislao, Santaní, está en proceso de licitación. Y el Gran Hospital de Coronel Oviedo, que fue inaugurado el 24 de febrero de 2025, hay que decir que mucha gente reporta que no se está teniendo la atención completa en este lugar debido a esto que decimos, la falta de especialistas. Nos va a contar Edgardo Romero acerca de esta crítica situación que se tiene en salud debido a esto que se viene arrastrando ciertamente hace mucho tiempo. Contanos más, Edgardo. No es solamente la infraestructura la preocupación en cuanto al sistema de salud, Sara, porque si bien podemos tener estos 8 hospitales o grandes hospitales que el gobierno está prometiendo, esto también va a implicar los servicios. ¿Y qué tipo de servicios se va a dar si es que no tenés los especialistas en cada una de las ramas médicas? Esa es la preocupación real del ciudadano y de los propios médicos especialistas. Por mencionar, los terapistas puntualmente. Recordarás, Sara, que en época de pandemia se tuvo que improvisar inclusive a los médicos terapistas dentro del sistema de salud. Y hoy día son menos de 500. Y dentro de ese contexto también hay que mencionar que en el 2024 hubo una ley donde se planteaba incentivo para los médicos que opten por esta especialidad. Hasta el momento el gobierno no realizó las gestiones pertinentes para dar presupuesto a esta ley y que realmente se pueda incentivar a ciudadanos, médicos especializados y que se orienten hacia las unidades de terapia intensiva, la especialidad, porque hay que recordar también que en el contexto se requiere de una preparación de aproximadamente 3 años. Entonces, todo el proceso para tener terapistas en el país se dificulta, no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino también desde el punto de vista de la especialización. Lorena Fonclara, representante de este sector de terapistas, hace referencia a la situación por la que están atravesando los médicos terapistas, que es una especialidad médica que se requiere en el país y sobre todo si el gobierno apunta a dar un buen servicio en materia de salud dentro de grandes hospitales. La falta de terapistas, tanto adultos como pediátricos, es una debilidad a nivel mundial, porque es una especialidad muy demandante y justamente por eso es algo que los jóvenes no quieren elegir como subespecialidad. Actualmente somos 250 aproximadamente en la parte de adultos y aproximadamente otros 200 en la parte de niños. O sea, nos llevamos casi a 400 terapistas en el país, ¿verdad? Entonces, a nivel de Itapúa, no tengo los datos así precisos, pero estoy segura que hay menos de 10 terapistas de adultos, ¿verdad? Entonces, se estuvo ofreciendo, pero uno sabe, ¿verdad?, que también el arraigo, la familia, otros trabajos que ya tenemos, va a costar de repente ir hasta Itapúa a instalarse, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer, supongo, el gobierno, que es lo que hace acá a nivel central y a nivel, digamos, más cercano a Asunción, es poner en las terapias médicos no terapistas, ¿verdad? O sea, ponen clínicos, médicos de familia, emergentólogos, que no son terapistas y bueno, entonces realmente... ¿Cómo se hizo en la pandemia, doctora? Como se hizo en la pandemia, pero se sigue haciendo, ¿verdad? Bueno, esto es lo que menciona el representante, en este caso de los terapistas, uno de los sectores justamente que está preocupado por esta situación. El otro gremio también preocupado por
la situación del personal médico que va a estar operando dentro de los grandes hospitales prometidos por el gobierno, es el gremio de la Asociación Paraguaya de Enfermería. Bueno, en algún momento también este gremio tuvo que dar respaldo y soporte a los terapistas, inclusive dentro del contexto de la pandemia se tuvieron que especializar para optar por esa especialidad. Y hoy desde el gremio incluso mencionan que hay cerca de 3.000 enfermeros que no tienen trabajo y que pueden de alguna manera especializarse en el área que se requiera por parte del gobierno, y una de las áreas que se necesita es justamente las unidades de terapia intensiva. Escuchemos lo que mencionan en este caso Zulma Rojas de la Asociación Paraguaya de Enfermería, de la situación de este gremio y lo que se podría dar dentro del contexto de dotar de personal calificado para los grandes hospitales que apunta el gobierno. Quizás no tengamos especialistas así con certificación que haya hecho el curso de especialización, ¿verdad? Pero sí hay mucha gente formada en los hospitales. Es verdad que no alcanzamos 100 especialistas así, pero también se puede trabajar en la inducción del personal de manera que se pueda dar cobertura. Es verdad que no hay suficientes especialistas como tal. A nivel país, alrededor de 30.000, 28 por ahí. ¿Cuántos están desempleados? Y cerca de 3.000 todavía. Eran 4.000, después empezamos con las tareas de los hospitales nuevos, hubieron también contratos en otros hospitales y esas cosas, entonces fueron ingresando, pero no hay especialistas sin empleo, eso sí te puedo decir. Puede ser que haya personas que estuvieron contratadas un tiempo, que después se quedó otra vez sin empleo, pero no, gente especializada no, estamos todos por los hospitales.